La genética tiene suficiente capacidad y de hecho vamos con años de retraso, porque somos el único país de la Unión Europea que no tiene reconocida la genética como especialidad. Pero bueno, ya estamos, toda la Asociación Española de Genética Humana está preparada desde hace bastantes años para colaborar mano a mano con el Ministerio de Sanidad y ayudar a que esto pueda ser una realidad. Se va a posicionar haciendo la solicitud en el momento oportuno y yo estoy muy confiada en que esto se pueda conseguir, porque es una necesidad no tanto para los profesionales, sino sobre todo para los pacientes. Es una necesidad que cuando un paciente tiene una enfermedad de base genética sea atendido por profesionales bien formados con el aval de que cumplen todos los requisitos para proporcionarle una asistencia sanitaria de calidad. La genética clínica y la investigación biomédica se retroalimentan. Es un entorno en el cual el conocimiento que podemos extraer de la investigación se transfiere a la práctica clínica de la genética y al revés. Y voy a poner algunos ejemplos que tenemos en nuestro día a día. Nosotros sabemos, sobre todo en los últimos años, en los cuales tenemos la capacidad de secuenciar en muy poco tiempo gran cantidad de nuestro genoma, incluso el genoma completo, y relacionar esa información con datos de salud de las personas y hacerlo no solo individualmente, sino colectivamente. Estamos extrayendo una gran cantidad de información que es muy valiosa para el caso individual que queremos atender, pero también para extraer conclusiones que luego podemos extender al resto de los pacientes con patologías similares o incluso hacer estudios de prevención en personas sanas. Nosotros hasta hace muy poco sabíamos que había en torno a 6.000, 8.000 enfermedades puramente hereditarias, lo que llamamos enfermedades raras hereditarias, pero no sabíamos cuál era la base genética. Hoy en día sabemos cuál es la base genética de estas enfermedades y tenemos que tener en cuenta que esto afecta aproximadamente al 6-7% de la población, de manera que es un problema de salud de primer nivel. Nosotros podemos extraer información de esos pacientes y lo podemos trasladar a la investigación, de manera que a través de conocer qué genes están implicados en qué enfermedades, podemos indagar más todavía, buscar respuestas a otras posibles implicaciones de esos genes, buscar posibilidades de prevenir esas enfermedades y también posibilidad de tratarlos aplicando terapia génica, por ejemplo. La capacidad que tenemos en estos momentos de abordar muchos datos de muchas personas en muchos momentos distintos de su evolución vital nos está proporcionando herramientas para profundizar en el conocimiento. En paralelo, la investigación biomédica, a nivel mucho más experimental y básico, también nos está proporcionando claves sobre moléculas implicadas en distintos procesos de salud o de enfermedad, procesos biológicos, mecanismos sobre cómo poder abordar y llegar a las células y producir cambios en ellas. Es decir, tanto lo más puramente clínico como lo más puramente experimental están confluyendo para dar respuestas a problemas de salud. Y voy a poner un ejemplo que concierne a todo el mundo, que es lo que ha ocurrido con la epidemia de COVID-19 y su prevención a través de las vacunas. Disponemos hoy en día de vacunas y hemos podido vencer la pandemia, a pesar de que ahora todavía vamos con mascarilla, porque sabemos cuáles son los mecanismos de la enfermedad, sabemos cómo prevenirlo y sabemos cómo y se ha podido desarrollar vacunas. Y estas vacunas se han desarrollado no porque todo el mundo se haya dado mucha prisa en unos pocos meses, sino porque había mucha ciencia desarrollada detrás en los años precedentes sobre cómo poder introducir cambios en nuestro sistema inmunitario que permitieran reconocer el antígeno y bloquearlo a través de anticuerpos o de inmunidad celular. La clave de la respuesta a la pandemia ha sido la investigación previa y la investigación epidemiológica durante la pandemia. Por tanto, ¿cómo va a evolucionar la investigación? Pues en ese sentido, identificando riesgos, retos que resolver y poniendo toda la ciencia y toda la epidemiología al servicio del desarrollo del conocimiento para abordar esos retos, anticipándonos y tratando de realizar una investigación que sea lo más colaborativa posible y lo más multidisciplinar posible. Has mencionado tres
posibles campos de actuación que tienen diferentes retos y diferentes abordajes. La genética efectivamente responde sobre todo a las enfermedades que tienen una base genética muy importante. Las enfermedades raras la tienen. El 80% lo que hace que se desarrolle la enfermedad es una mutación en un gen. Ya está. No importa tanto el estilo de vida, no importa tanto lo que uno haga. Se tiene la mutación, se desarrollará la enfermedad. Es verdad que podemos desviar el curso de la enfermedad conociendo esto con anticipación y tratándolo adecuadamente. Las enfermedades raras afectan a muchísimas personas y son no solo raras, infrecuentes, sino también discapacitantes y con alta mortalidad. Entonces es importantísimo, es un problema sociosanitario de primera magnitud. ¿Cuáles son nuestros retos? Diagnosticarlas lo antes posible. Para eso nos tenemos que apoyar en la genética. Si no tenemos servicios de genética, no tenemos especialistas en genética, ¿cómo las vamos a poder diagnosticar? Aunque la ciencia nos diga que se puede. Y en segundo lugar, tratarlas. En los tratamientos vamos un poquito por detrás. Hay que desarrollar, desde el punto de vista de la investigación, soluciones. Así que en las enfermedades raras es clave la genética. Sin ella no se van a poder resolver estos problemas. No es la única respuesta, pero es la más importante y la más acuciante. En oncología, pues en oncología pasa algo parecido. Y es que sabemos que lo que dispara el proceso neoplásico es una mutación en un gen, no una mutación heredada de nuestros padres, pero sí, en muchos casos, una mutación adquirida por distintos elementos. Lo que ocurre es que conocer cuál es la base biológica genética de esta enfermedad neoplásica ayuda a establecer cuál es su pronóstico y también puede ayudar a su tratamiento, porque diseñamos sistemas de tratamiento que están enfocados a bloquear o incluso quitar esa mutación. Por eso es tan importante. Pero hay muchas otras, tú lo has dicho. Hay enfermedades que tienen un componente mixto, medioambiental, estilo de vida, genético, como son, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad, no lo olvidemos. En ese campo todavía estamos un poquito más rezagados, pero ya se van descubriendo claves sobre cómo detectarlo y cómo actuar. Si yo detecto que, por ejemplo, tú tienes un problema cardiovascular cuya base es que metabólicamente y genéticamente estás predispuesto a elevar mucho tus cifras de colesterol, yo ya sé que lo más importante que debo hacer en tu caso es tratar eso, y que los estilos de vida, siendo importantes, van a modificar muy poco el curso de tu enfermedad. De manera que eso es lo que llamamos personalización de la medicina, y ese es el impacto que tiene la genética sobre cada caso individual, aún con enfermedades no puramente genéticas. Yo creo que ese debate no ha lugar, porque no creo que nadie se esté planteando ahora que hay que debatir si el tratamiento para la hepatitis C es coste eficiente. Yo creo que es un debate que no ha lugar. Pero además quiero comentar otra cosa. Los estudios genéticos son absolutamente coste eficientes. ¿Y por qué? Porque un estudio genético, aunque sea un poco caro y sofisticado, no es necesario repetirlo a lo largo de la vida. Se puede hacer una vez y se puede volver una y otra vez sobre ese estudio e interrogar el genoma de una persona y decir, bueno, en su momento yo te pregunté sobre si esta persona tenía tal enfermedad neuromuscular. Sé que la tiene. A lo largo de la vida yo quiero saber si esta persona tiene factores de riesgo de esta enfermedad cardiovascular. Vuelvo sobre tu propio genoma y lo vuelvo a mirar. Es absolutamente coste eficiente, pero en todo caso, si no lo fuera, que no es el caso, es una pregunta que no ha lugar, porque nadie en estos momentos se pregunta si es coste eficiente hacer una resonancia magnética a una persona que viene con un síntoma sospechoso de ictus. ¿Lo vamos a hacer sí o sí? En estos momentos la Fundación Jiménez Díaz tiene un instituto de investigación sanitaria que cuenta con 28 grupos de investigación, de los cuales varios de ellos están integrados dentro del ciber de enfermedades raras. Este es uno de ellos, pero también el grupo de neurología, también un grupo de hematología externo de la Universidad Autónoma, también dos grupos de terapia celular que están en el CIEMAT, de manera que en estos momentos estamos colaborando en la investigación de enfermedades raras de forma individual nuestros equipos, pero también colectivamente dentro del ciber de enfermedades raras,
en distintas enfermedades de distinta naturaleza. Nosotros trabajamos en todos los pacientes que vienen con enfermedades raras, hacemos ese doble abordaje, esos vasos comunicantes entre la práctica clínica, los recursos del diagnóstico y los recursos de investigación, de tal manera que no desperdiciemos ni un solo euro invertido en uno u otro ámbito. Así que si yo descubro a través del análisis de todos los pacientes que he visto que hay alguna característica que debo investigar más allá y que debo implementar una investigación secundaria, por ejemplo, encuentro un gen en algunos pacientes que pienso que podría haber alguna molécula que sirviera para tratarle, investigo eso secundariamente, y al revés, si a través de mi investigación identifico un gen nuevo, intento buscarlo en todos los pacientes para los cuales no he tenido respuesta en el ámbito diagnóstico. Pongo este ejemplo de nuestro departamento, que es, digamos, el más transversal en cuanto a la investigación en enfermedades raras. Tenemos además una unidad de genómica muy potente que da soporte a todas las investigaciones que se realizan en este ámbito, en oncología, en enfermedades raras, en otro tipo de patologías. Entonces, bueno, el Instituto de Investigación Sanitaria, que es, digamos, el agente o el elemento a través del cual la Fundación Jiménez Díaz realiza investigación, es muy potente en el ámbito de enfermedades raras, lo es. Mis colegas suelen decir algo, dicen una frase que yo desde luego ya me la he incorporado, y es que somos los investigadores más eficientes del planeta, porque con muy poquito hacemos mucho, y eso es absolutamente verdad. El problema fundamental yo lo veo en tres aspectos. Problema número uno, la perdurabilidad, el mantenimiento de los fondos para que los equipos puedan trabajar, porque esto no es una cuestión de un año, recibimos fondos de resiliencia, esto es una fiesta, todos vamos a tener financiación, ¿para qué? ¿Para los próximos 3 años? Esto no es razonable, no es estratégico, no debe ser así. Entonces creo que lo primero es que la financiación sea mantenida en el tiempo. En segundo lugar, esta financiación es necesaria por 2 razones. Una, para mantener los equipos, porque tenemos recursos humanos, equipos de gente que se está formando y que tiene que emigrar fuera de España para poder desarrollar su actividad, porque aquí la carrera profesional en investigación, no digo en la Fundación Jiménez Díaz, que sí que lo está, pero en la mayoría de los centros del sistema, centros de investigación, centros hospitalarios, no está reconocida la carrera investigadora, y eso hace que la gente tenga una precariedad de sus contratos que repercute en la calidad de la investigación que se hace, sobre todo en las condiciones en las que se hace. Y el segundo aspecto, que tiene que ver con los recursos, son los equipos, el equipamiento. O sea, en primer lugar, los equipos humanos, los equipos técnicos. El equipamiento en ciencia cada vez requiere de plataformas que son más complejas tecnológicamente y más costosas. Entonces, por un lado, tenemos que tener acceso a esas plataformas, las más grandes, que estén en el sistema de I+D+I español, pero también en los centros medianos o grandes necesitamos tener nuestro propio equipamiento. En este sentido, las convocatorias de resiliencia del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia y del Instituto de Salud Carlos III de este año, la verdad es que son muy atractivas y nos han llenado de esperanza. Pero el problema es que no sabemos cuál va a ser la perdurabilidad de ese tipo de financiación a lo largo del tiempo. Y eso nos proporciona un escenario de incertidumbre que resulta difícil de compaginar con una planificación adecuada, que es lo correcto para poder sacar la mejor rentabilidad a nuestra ciencia. Para mí, uno de los más ambiciosos es un proyecto en el cual estamos integrados como institución a través del CIBER, que es el proyecto IMPACT de medicina personalizada, concretamente en genómica. Estamos integrados a distintos niveles. Personalmente yo estoy participando en tratar los aspectos ético-legales de la medicina personalizada, que creemos que es de la mayor importancia para poder, digamos, ser transparentes a los usuarios, a la sociedad en general, a los propios participantes, pero también para proporcionar un marco estable, regulatorio, que nos permita reutilizar los datos que obtenemos para propósitos de investigación, y esto es muy muy importante. Esto no es tanto un proyecto propio de la Fundación, sino un proyecto en el que la Fundación se integra en propósitos que van a perdurar a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, hay un proyecto paralelo también similar a nivel europeo, que es la iniciativa del 1.000.000 de genomas,
o en inglés Beyond 1 Million Genomes, en el cual también participamos de esta manera. Estamos trabajando en los foros en los cuales se está debatiendo el uso secundario de los datos, el marco europeo para los usos de los datos en salud, etcétera, etcétera. Y esto nos proporciona no solamente que contribuyamos al desarrollo de estos marcos, sino sobre todo nos proporciona un feedback de información al estar en esos foros sobre qué es lo que se está, digamos, con las luces largas, qué es lo que estamos viendo, hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la investigación biomédica a nivel internacional, ¿no? Y creo que esto es muy, muy importante. Yo tengo el privilegio de que mi institución me permite participar en todos esos foros, me da todo tipo de facilidades para hacerlo. Me encuentro en un equipo que a todos los niveles, la comunicación, a nivel de recursos, a nivel incluso de asesoramiento legal, de proporcionarme herramientas tecnológicas, recursos humanos, etcétera. Tengo una libertad absoluta y una disponibilidad razonable de esos recursos para poder avanzar, y yo me siento una persona muy privilegiada por trabajar aquí. Genética es cuando yo voy estudiando gen a gen, una alteración. Imaginemos que una persona me viene porque tiene un padre o una madre con una enfermedad de Huntington. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es el Huntington porque ha salido en muchas películas y en muchas series de la televisión. Es una enfermedad dominante. Cuando hay un padre o una madre con esa enfermedad, la persona tiene un riesgo del 50% de desarrollarla en el futuro. Yo no necesito estudiar nada más que el gen de la enfermedad de Huntington. Voy a mirar ese gen, lo analizo y sé si esa persona va a desarrollar o no la enfermedad. Pero si una persona tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual o una epilepsia y se sospecha que la base es genética, tengo multitud de genes que tengo que mirar para identificar cuál es el gen responsable. Entonces yo hago un abordaje genómico. Voy a mirar no solo un gen y una zona de un gen, sino muchos genes o incluso todos los genes de esa persona. Eso, el conjunto de todos los genes, es lo que se llama genómica.